¿Qué balance haces de estos 4 años? Bueno, varios de los derechos sociales que comenzaron en la Ciudad de México, como la pensión de adultos mayores, como la beca universal para los estudiantes de bachillerato, ahora se trasladaron al plano federal. Y no solo eso, sino que incluso son derechos establecidos en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. La pensión a adultos mayores, la beca para personas con discapacidad, la beca para estudiantes, son derechos constitucionales. Y un sistema de salud público gratuito e integral. Eso comenzó en la Ciudad de México en el año 2001, digamos, es su primera experiencia, ahora se proyecta a nivel nacional. Esa es una parte, pero por ejemplo también el impulso potente a la obra pública de gran alcance, que en la Ciudad de México se encontraba paralizada hacia el año 2000, y que tiene un gran impulso con los segundos pisos en el periférico, con las obras de infraestructura educativa y con otra serie de obras públicas grandes como los hospitales y otras. También ahora tienen un reflejo a nivel nacional. Por ejemplo, el caso de la refinería Dos Bocas, el aeropuerto internacional de Santa Lucía, el Tren Maya, para poner algunos ejemplos. Entonces, sí puede haber alguna comparación que de ninguna manera sería lineal. El país es mucho más complejo, pero ahí tienes dos ejemplos en materia social, en materia económica, en materia de obra pública y en materia económica, bueno, pues la austeridad, la búsqueda de la racionalización económica, el combate al derroche, el combate a la corrupción, la estabilidad económica. Digamos, sí hay un laboratorio en la Ciudad de México que empieza en el año 2001, del 2001 al 2006, sobre todo, no exclusivamente, pero fundamentalmente en esa etapa. Ha sido desigual después, ¿no? La gestión de López Obrador. ¿Te refieres a la de Marcelo Ebrard? En la ciudad, cierta continuidad con Marcelo Ebrard, con Mancera, ¿no? El caso de Mancera difícilmente podríamos inscribirlo dentro del paquete de los gobiernos de izquierda, más identificado en su momento con el PRI, con el PAN, como después hemos visto. Y ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues también se retoma mucho la visión social, la visión de la obra pública, la visión de la innovación. Hay con Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno una innovación en materia de derechos sociales, que es la beca a niñas y niños en las escuelas de educación básica. La beca de bienestar para niñas y niños en preescolar, primaria, secundaria, es otro derecho que se conquista en la Ciudad de México. Y en materia de innovación, bueno, tienes el cablebús, los biciestacionamientos, los metrobuses eléctricos, los nuevos trolebuses, la construcción de 200 kilómetros de ciclovías, para poner algunos otros ejemplos en esta materia también. Secretario Batres, una de las cosas que más se le reconoce a los gobiernos que ha tenido la capital ha sido que han sido mucho más eficaces que otros gobiernos estatales en materia de seguridad pública. Lo fue el de López Obrador, también fue muy comentado en su momento el de Cárdenas, el de Marcelo Ebrard y ahora el de Claudia Sheinbaum. Se reconoce que comparativamente con otras entidades estamos bien, pero tenemos una entidad, en este caso la capital, asediada. Veo lo que está ocurriendo en la frontera con Morelos. Martí, te agradecería mucho que le comentaras al auditorio qué está ocurriendo ahí. O sea, estamos como en una fortaleza y están tratando de ingresar grupos criminales de distinta estirpe, secretario Batres. Tenemos una ciudad protegida y una ciudad que ha tenido riesgos, sobre todo desde que estalló la mal llamada guerra contra el narco, que generó una violencia sin ton ni son, atroz, que creció en el país. Es decir, en el año 2007 habría más o menos unos 8,000 homicidios al año y para finalizar el sexenio de Calderón teníamos 25,000 homicidios al año, o sea, más que se triplicó el número de homicidios al año y obviamente esa situación empezó a generar una presión sobre la Ciudad de México, pero digamos en ese periodo del 2006 al 2012 la ciudad se defendió. Todavía en los primeros años del gobierno de Mancera se defendió
Y en la mitad de la administración de Mancera, que es entre el 2015 y el 2018, se disparan los homicidios en la Ciudad de México. Pasamos de 2 homicidios diarios a casi 5 homicidios diarios. Y si tú ves la gráfica, es como una línea que va en las administraciones de Andrés Manuel, de Marcelo, como horizontal. Sube y ahora vuelve a caer. Sube en la mitad de Mancera y empieza el gobierno de Claudia y empieza a bajar. Y estamos ahora en 2 homicidios diarios otra vez. O sea, que era lo que teníamos a principios del siglo, ¿no? De casi 5 llegamos a ¿Qué está pasando? ¿Hay grupos criminales que quieren ingresar a la ciudad? O sea, ¿qué está pasando en Topilejo, por ejemplo? Como decía, sobre todo a partir de la llamada guerra contra el narco, la ciudad ha recibido presiones de la violencia que se desató en todo el país. No somos una isla, pero la ciudad se ha defendido bien y ha habido trabajo de inteligencia muy eficaz. Yo creo, por ejemplo, este caso que sucedió en Topilejo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo los elementos, la información, un trabajo de inteligencia previo que permitió evitar que este grupo que se asentó ahí pudiera actuar y utilizar el arsenal que tenía y que fue detenido, decomisado. ¿Ya? El secretario Batres, cuando uno ve el plano nacional, ve que el ciclo sucesorio está adelantadísimo, ¿no? Y ves pues, a la jefa de gobierno, al canciller, al secretario de Gobernación, cada quien buscando efectivamente, más los que se apunten, efectivamente tratando de buscar el reconocimiento. ¿Cuándo se va a abrir o cuándo es oportuno que se abra el ciclo sucesorio en la capital, Martín? Esa es una pregunta para la jefa de gobierno, no tanto para mí. Y el presidente de la República ha establecido ciertas reglas y tiempos. En el caso nacional, la jefa de gobierno ya opinará sobre reglas y tiempos en el caso de la Ciudad de México. Pero no hay un movimiento, digamos, autónomo del partido. Digo, claramente tú eres uno de los señalados, está Rosa Isela, o sea, se mencionan nombres, pero pues ve uno muy adelantado el otro, porque porque uno va como a velocidad supersónica y el otro va mucho más lento, Martín. Bueno, ¿Qué interpretación tiene esto? Hay un nivel federal, nacional, tiene un alcance mucho mayor. Y los niveles locales tienen sus propios ritmos. ¿Pero tú sientes que este tema ya se debería abrir o no? Como te decía, esa es una pregunta para la jefa de gobierno. Oye, pero pues tú estás efectivamente en esa quiniela. Bueno, he visto que me han mencionado, pero voy a esperar qué dice la jefa de gobierno sobre tiempos y reglas. Y la idea esta de que haya encuesta, esto para la capital, también te resultaría... Eso vale para todos, eso es estatutario. Yeah. Eso vale en todos los niveles, nacional, estatal, municipal y distrital. Es decir, es el mismo instrumento que se utiliza. ¿Cuál es la idea que hay detrás? ¿Cuál es la filosofía que hay detrás? Pues que el movimiento, que Morena pueda seleccionar a quien tenga el mejor posicionamiento afuera en la sociedad, no adentro en las filas del partido, sino afuera con la ciudadanía. ¿El diálogo político con las alcaldías opositoras cómo va, Martín? Constante. Hemos tenido reuniones del Cabildo y hemos tenido un intercambio constante con los alcaldes. Cada alcalde tiene su estilo, pero tenemos relación con los 16 alcaldes y ayudamos a resolver problemas en las 16 alcaldías. ¿Más terso, más institucional que en el arranque? Yo diría que bastante estable e institucional. Y claro que hay opiniones políticas diferentes de los alcaldes y alcaldesas, pero respetamos. Cada quien tiene su punto de vista sobre los diversos acontecimientos. El gobierno de la ciudad también tiene sus puntos de vista frente a los debates que acontecen. Ya. Oye, ¿y la relación con la Asamblea? Bueno, ya no es Asamblea, es Congreso de la Ciudad de México. Bastante bien. Incluso te diría, cuando llegué a la Secretaría de Gobierno, establecí inmediatamente reuniones con los coordinadores parlamentarios de todos los partidos cuando iba terminando la anterior legislatura y pudimos realizar 2 periodos extraordinarios, aún en la parte final, y que resultaron bastante fructíferos con las agendas consensadas en ambos casos, claro, por los coordinadores parlamentarios de todos los partidos. Ahora, con la actual legislatura todavía mejor, sacamos muy bien el presupuesto, hemos sacado bien las comparecencias que se han realizado, sacamos varios temas que son de gran interés, como por ejemplo la ley de publicidad exterior, una reforma electoral compleja que parecía fluye, digamos, que no salía. El diálogo institucional. Planes como el del plan parcial de Atlampa,
Muy bien. Fluye bastante bien el diálogo institucional con el Congreso y es uno de los logros importantes que tenemos en la Secretaría de Gobierno.